Buenos días, queridos hermanos. Mirad, están tocando las campanas de la iglesia. Bueno, estamos a la espalda de una iglesia y he decidido grabar el vídeo aquí porque de alguna manera va a ejemplificar lo que vamos a grabar en el vídeo. La semana pasada empezábamos un nuevo tema que tenía que ver con la amargura. Con la amargura. El primer vídeo, el de la semana pasada, abordamos el tema de la amargura de Noemí. La amargura de Noemí. Y hoy vamos a ver la amargura de Ana, de otra mujer tan buena creyente como lo era Noemí. En el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículos 10 y versículo 27, leemos: Ana, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. Y lloró abundantemente. Y luego, cuando ella recibió lo que era su deseo, lo que era su petición, volvemos a leer. Son palabras de Ana aquí. Por este niño oraba. Y el Señor, de nuevo las campanas, las estamos escuchando. Por este niño oraba. Y el Señor me dio lo que le pedí. Bien, Ana amaba a Dios. Y esto lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 1. Su marido la amaba a ella mucho. Pero Ana estaba muy triste porque no tenía hijos. Bien, he conocido a lo largo de la vida a muchas mujeres sin hijos, a muchas mujeres deseosas de tener hijos, pero Dios no se los ha dado. Y estas mujeres, ha sido tan grande su pena y su amargura que han acabado incluso en una profunda depresión y han tenido que ir a las visitas de los psicólogos y de los psiquiatras. Además de esto que estamos diciendo, su rival, ya veremos por qué era su rival la provocaba y se burlaba de ella. Su rival se llamaba Penina. Penina era la segunda esposa de el marido de Ana, la segunda esposa. Bien, por si alguien se extraña de que personajes bíblicos tan importantes como era el marido de Ana, que se llamaba Elcana, un creyente fiel, por si alguien se extraña que estos hombres pudieran tener más de una mujer, informaros de que estamos hablando del Antiguo Testamento de la Biblia, el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento esto no era posible, pero en el Antiguo Testamento, y teniendo en cuenta que la revelación bíblica se nos presenta como una revelación progresiva, de menos a más,
pues allí sí que estaba permitido. Cuando el apóstol San Pablo escribe a Timoteo, un guía de iglesia, su primera carta y capítulo 3, dentro de los requisitos que deben reunir los pastores de iglesia, le dice que han de ser maridos de una sola mujer, de una sola, no de varias, como ocurría muchas veces en el Antiguo Testamento. Y cuando escribe a Tito, otro pastor, perdonadme, pero es que tengo aquí una funda de dientes, mira, ya se me ha caído, lo siento, voy a tener que hablar ahora con los dientes, a ver, mañana tengo cita con el dentista, porque ya se me movían, pero ¿qué vamos a hacer? Si veis aquí una mella, pues disculparme, porque si no me tocará volverlo a grabar. Estaba diciendo de que cuando el apóstol San Pablo le escribe a Tito, que es otro guía de iglesia, en la carta de Tito capítulo 1, y dentro también de los requisitos que tenían que reunir los guías de iglesia, vuelve a decirle como a Timoteo, ha de ser, entre otras cosas, marido de una sola mujer. Por lo tanto, lo repite dos veces, tanto escribiendo a Timoteo como escribiendo a Tito. Continuemos. Estábamos diciendo que además su rival, que se llamaba Penina, provocaba a Ana y se burlaba de ella. Resultado en Ana, por lo cual Ana lloraba y no comía. En aquellos tiempos, el ser estéril era una auténtica desgracia. Ahora en nuestros tiempos hemos dicho que hemos conocido a muchas mujeres estériles y han acabado en psiquiatras y en psicólogos. Pero es que en aquellos tiempos todavía más. Una mujer estéril, y si alguna mujer estéril me está viendo este vídeo, que me disculpe. No lo digo lo que voy a decir con mala fe, sino porque era lo que se interpretaba en aquellos tiempos por una mujer estéril. Una mujer estéril en aquella cultura era como una mujer inútil. Era como una mujer que no servía para nada, ni para dar hijos. Era lo peor de lo peor, y muchas veces llevaban esta afrenta encima de ellas. De ahí que el profeta Isaías, en su capítulo 54 y versículo 1, le dirá al pueblo de Israel, y lo compara con una mujer estéril. Regocíjate, estéril, la que no daba salud, porque vendrá un día donde más serán tus hijos que de la que ha tenido muchos hijos. Esto tiene una aplicación espiritual para el pueblo de Israel, cosa que ya ocurrió y que aún ocurrirá más en el futuro. Estéril era. Israel era como una mujer estéril. No había dado fruto, su vientre no había dado una cosecha espiritual para Dios. No se había portado demasiado bien con Dios y por eso era estéril. Pero ahora Dios a través del profeta le dice, regocíjate, porque no siempre vas a ser estéril. Regocíjate tú que no dabas salud, ni das. Porque va a venir un día cuando más van a ser tus hijos, la que llamaban la desolada, de la que ha tenido muchos hijos. Bien, estábamos diciendo de que Ana lloraba y no comía. Entonces, Elcana, su marido, entiendo yo que poco comprensivo, le hizo la siguiente pregunta. ¿Por qué estás tan triste? Y además añadió, ¿no te soy yo mejor que 10 hijos? Oye, pero ¿no estás casada conmigo? ¿Tampoco valgo para ti?
¿yo no te soy mejor que si te hubiera dado 10 hijos? Bueno, de una manera bastante personal pienso que aquí vemos en Elcana un cierto egoísmo y una falta de comprensión hacia su esposa Ana. Ana, con amargura de alma, oró al Señor y lloró abundantemente. Personas amargadas. El día pasado vimos a Noemí. Hoy estamos viendo a Ana. Bien, el marido Elcana, permitidme la expresión, le lanzó la primera puya. Pero la cosa no queda ahí, porque ahora viene la segunda puya. Y esta se la lanzó el sacerdote Elí. El sacerdote que había entonces, el sumo sacerdote, se llamaba Elí. Y este Elí confundió a Ana con una mujer ebria, como si estuviera borracha. Como lloraba de esa manera, dijo, esta mujer está borracha. ¿Y qué hizo? En lugar de irla a consolar, abrazarla, echarle una mano, la reprendió duramente. Por lo tanto, si hemos visto que su marido no la comprendió para nada, aquí el sumo sacerdote, la máxima autoridad espiritual en el pueblo de Israel, la reprendió duramente. Podemos decir sin temor a equivocarnos que por muy sumo sacerdote que fuera, aquí Elí no estuvo a la altura. No era fácil soportar la incomprensión de su marido, pero es que además también tuvo que soportar la de Elí, el sumo sacerdote. Sin embargo, Ana sabía que Dios la escucharía. Es verdad que lloró amargamente, es verdad que estaba amargada, pero en el fondo ella, como fiel creyente que era, sabía que Dios la escucharía. ¿Qué hizo? Oró y su corazón se tranquilizó. Y finalmente Dios la escuchó. Y Ana se convirtió en la madre de Samuel. El hijo que tuvo le pusieron por nombre Samuel. Y ya os diré por qué. Bueno, antes decir que el nombre de Ana, el significado hebreo del nombre de Ana es que responde. Y además respondió por partida doble. Respondió ella. Porque no solamente le respondió a Dios orándole, sino que también le respondió poniéndose en sus manos. Mientras que el nombre de Samuel, el hijo que ella tuvo, le puso por nombre el pedido a Dios, porque la etimología del nombre de Samuel es el pedido a Dios. Por lo tanto, ella respondió por un lado y por el otro lado. Y tengamos en cuenta que entonces, en aquellos tiempos, los nombres tenían un significado. Muchos nombres tenían un significado, como vemos en Isaías y en otros lugares, como un mensaje para el pueblo. Pues bien, ella muy fiel y consecuente, diría, ¿y qué nombre le voy a pedir yo a este hijo que he pedido? Pues le voy a poner de nombre Samuel.
han vuelto a tocar las campanas de aquí de la iglesia, que quiere decir el pedido a Dios. El pedido a Dios, y yo añadiría, y el concedido por Dios, y el concedido por Dios. El Salmo 40 y versículo 1, como una aplicación para cada uno de nosotros, dice así: pacientemente esperé al Señor, y el Señor oyó mi clamor. Pacientemente. No sé si en ella se destaca más su amargura por no tener hijo o su paciencia, su confianza, su dependencia del Señor, para saber esperar hasta que el Señor le concediese esta oración, el pedido a Dios. ¿Sabéis, queridos amigos, quién fue este hijo de Ana? Si fuéramos al capítulo 1 del primer libro de Samuel, veríamos en los versículos 24 y 28 de que este Samuel, ella consecuentemente cuando lo tuvo, no se lo quedó para sí. De alguna manera le pertenecía a Dios. Y muy consecuentemente dijo: este niño lo voy a llevar a la casa de Dios. De ahí que he querido grabar aquí a las espaldas de la casa de Dios, o de una casa de Dios. Claro, la casa de Dios en aquellos tiempos no era el templo, porque todavía no había venido Salomón, quien edificó el primer templo. Era una especie de sitio, como si fuera un templo, pero en pequeño. Era la casa de Dios, donde estaban los sacerdotes, y además estaba en Silo. Y dice ahí de que ella lo dejó. Creo recordar de que cada año lo iba a visitar, pero es que el hijo ya no le pertenecía a ella, le pertenecía a Dios. Y luego cuando pasamos, y con esto ya terminaremos, al capítulo 3 de este primer libro de Samuel, versículo 1, se nos habla de quién era Samuel. Se nos habla de quién era Samuel. Se puso en las manos de Dios. Y quiero resumirlo con aquellas palabras que le dijo a Dios: habla, Señor, porque tu siervo oye. Dime lo que quieras, porque yo lo declararé al pueblo y allí de tu parte. Habla, Señor, porque tu siervo oye. Bien, pues, queridos hermanos, ya hemos visto este segundo vídeo, que tiene que ver con la amargura de Ana. La amargura primeramente, y en segundo lugar el gozo, el regocijo, el entusiasmo. Vamos a terminar en oración al Señor. Señor y Padre, te damos muchas gracias, porque aunque es cierto que vemos muchos personajes a lo largo de la historia que vivieron con un cierto grado de amargura, entre ellos Noemí y Ana, y los próximos que iremos viendo semana a semana, sin embargo, todos ellos, finalmente, su amargura y su llanto se cambió en gozo y en alegría. Muchas gracias, Señor. Muchas veces no conocemos tus planes. Nos parece que tú eres un mal Dios cuando no nos das lo que te pedimos, cuando permites amargura en nuestras vidas, pero esto no es así. Primeramente permites momentos de estos para que reflexionemos, para que pensemos, para que nos demos cuenta y para que volvamos a ti si es que nos hemos alejado. Y lo que importa no es el tránsito de parte de nuestra vida, sino el final de nuestra vida. Gozo. Así pues, Señor, recibe nuestra gratitud, nuestra alegría, nuestra alabanza, todo lo que somos. Elevamos esta oración como siempre en el nombre del Señor Jesucristo. Amén.